de la organización de estos juegos llevarán a que cada vez Fede Guayas se una y al final nos podamos sentar todos en la mesa. Yo creo que hacia allá vamos a ir, más allá de las posiciones de hoy del Comité Olímpico, nos tiene que llevar a trabajar en equipo. Así que no me preocupa eso demasiado. Más bien me enfoco en los acuerdos alcanzados, en las fechas definidas. Otra fecha importante es la de la organización o la de la inauguración de estos Juegos Bolivarianos. Se hablaba de que iban a ser a finales de año, otras personas decían no, que sean a mediados de año. Finalmente ayer se acordó que los Juegos, la inauguración sea la primera semana de mayo del 2025. Así que ese es otro de los acuerdos que aún estaban en el aire y que en la reunión de ayer finalmente se aterrizaron. Ahora, señor ministro, de los 24 millones comprometidos en el presupuesto por el gobierno nacional, ¿usted conoce, tiene ya un informe, tiene un detalle de en dónde y para qué se va a invertir esos 24 millones? ¿Servirá también para readecuación de escenarios deportivos como parte del presupuesto de los 24 millones? Sí, Roberto Mar, alrededor de 8.6 millones, así lo dice el dossier, se van a invertir en la rehabilitación, en la puesta a punto de los escenarios deportivos. Después ahí consta la inversión que se hace en implementos deportivos para llevar a cabo los Juegos Bolivarianos. Ahí se incluye todo lo que tiene que ver con hospedaje para los deportistas, las delegaciones. Ahí se incluye alimentación, transporte interno, logística. Hay un rubro de comunicación, de promoción, de marketing, para que más gente sea parte de este proyecto, y algunos más. Todo eso consta en el dossier, pero como ya lo he dicho, todo eso es una propuesta, es algo aproximado, que se detallará por el comité organizador una vez que empiece a trabajar. La fecha, insisto, de inicio, eso acordamos el día de ayer, del comité organizador es 30 de mayo. Ahí empieza, al fin, el trabajo ya formal y estricto para avanzar en esta organización de algo que es importante para el Ecuador y sobre todo para nuestros deportistas. Sí, queda claro que se ha perdido tiempo, ¿no? Y recién el 30 de mayo el comité organizador va a empezar a funcionar. Tendrá un mes, 30 de junio, de acuerdo a las fechas que usted nos ha dado, para presentar el proyecto detallado y real en cuanto a costos. Sí, hay la necesidad de escenarios nuevos, que usted lo ha manifestado y ha sido claro y tajante, contundente, y con una realidad económica cierta del país. Es decir, de los 24 millones está establecido para qué va a ir, para repotenciar algunos escenarios, pero los nuevos tendrán que ser parte de las alcaldías y de la prefectura del Guayas. Yo lo veo de una manera y le voy a poner simple, es decir, los juegos están en manos de las alcaldías y las prefecturas, señor ministro. No, en lo absoluto, Roberto Mar. Ayer yo lo dije claro en la reunión. Si es que el objetivo de organizar unos Juegos Bolivarianos es construir escenarios deportivos, entonces estamos por el camino incorrecto. El objetivo de organizar unos Juegos tiene que ser desarrollar a nuestro deporte, preparar a nuestros deportistas, hacerlos competir en casa, hacerlos subir al podio en unos Juegos Bolivarianos en su casa como anfitriones y además exponernos al mundo siendo anfitriones de unos juegos tan importantes. Ese es el objetivo, los beneficios que genera para el deporte, para el turismo, para la reactivación económica. Si es que se requiere construir infraestructura nueva, más allá de la realidad económica, es el proceso, es todos los pasos que hay que seguir, los que hoy nos limitan a que eso se consiga para el 2025. Pero ha quedado abierto a que si se lo puede hacer de manera más rápida, expedita, a través de las alcaldías y la prefectura, pues seguiremos ese camino. De todos modos, la ODEVO también mencionó que ellos no exigen la construcción de ningún escenario nuevo, que ellos son muy empáticos sobre la realidad, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, que se vive post-pandemia, y que no hacen ninguna exigencia de construcción de una infraestructura nueva para la realización de los Juegos.
Ellos han analizado los escenarios de Guayaquil y han concluido que Guayaquil tiene todo para que los juegos se den acá, y que eso sí hay que hacer ciertas adecuaciones y rehabilitaciones que están consideradas en el presupuesto que invierte el gobierno nacional. Entonces, aquí no es que esto depende de una u otra institución, sino de que todos trabajemos de la mano y en equipo para que sea una realidad. Muy buenos días, Sebastián. Michelle Duque le saluda. Quería, y un poco interpretando sus palabras, porque le consultaba a Roberto Mar, está en manos de la alcaldía de Guayaquil, en este caso, y de la prefectura. Usted dice no. Entiendo, y por lo que usted dice, la otra alternativa es que no se gaste todo lo que está presupuestado, que no se construya ni se arregle todo lo que inicialmente está en el plan. Ajustando aquello, ¿hay algún análisis técnico ya que diga las cosas que son imprescindibles y hasta dónde se podría reducir ese presupuesto? Michelle, ¿qué tal? Lo que mencionaba es que no está en manos de la prefectura y de la alcaldía organizar los juegos. Recursos, si no salen los recursos de esas dos instituciones, ¿de dónde saldrían? ¿O la alternativa es no gastar todo lo que se tiene previsto? Es que si ustedes miran el dossier que se presentó en la candidatura, ahí no se incluye la construcción de ningún escenario deportivo nuevo. Ahí se incluye nada más rehabilitación de infraestructura deportiva, y los 24 millones alcanzan para eso. Así que con la base de inversión del gobierno nacional se pueden llevar a cabo los Juegos Bolivarianos. Ahora, si es que hace falta construir infraestructura nueva, si es que eso lo define el comité organizador, hemos explicado que más allá de la cantidad de recursos, son los tiempos por el proceso que al día de hoy ya no alcanza para el 2025 con inversión del gobierno, con inversión del Ministerio del Deporte. Entonces, si se lo puede hacer, por eso yo decía, si se lo puede hacer de forma más expedita a través de alcaldía y prefectura, pues entonces esa tendrá que ser la vía. Pero nuevamente, se definió desde el dossier y lo definió el dueño del evento, que es la ODEVO. No se requiere construcción de nueva infraestructura para la organización de los Juegos Bolivarianos. Así que es algo que no nos preocupa demasiado, porque no es una condición para llevar a cabo los Juegos en nuestro país. Por supuesto, una cosa es lo que podríamos anhelar. ¿Quién más quisiera que tengamos 5, 10 escenarios nuevos para los Juegos Bolivarianos en el 2025? Pero otra cosa es la realidad. Una cosa es lo que podamos soñar, otra cosa es ya aterrizarnos a la realidad. Así que así están las cosas según los tiempos que hoy vivimos. Y de nuevo, esta inversión de 24 millones sirven para que los juegos se lleven a cabo sin la necesidad de que haya construcción de infraestructura nueva. Respecto a esto último que usted cita, los tiempos, ¿por qué, si el tiempo es tan cortito, si llevamos un año de retraso, se planteó que sean antes los Juegos, en el mes de junio de 2025? ¿Bajo qué análisis? Entiendo que la solicitud vino de parte suya en mayo. Digo, ¿cuándo bien podría manejarse agosto, por ejemplo, que suele ser una fecha para estas citas? ¿Por qué, teniendo el calendario tan apretado, se pidió mayo? Los tiempos no daban para la construcción de escenarios deportivos nuevos, ni siquiera para el 2025, sino que el cronograma y la línea del tiempo da para el año 2026. Y era imposible mover los Juegos al año 2026 porque se cruzan ya con los eventos del ciclo olímpico que tienen que organizarse en ese año. Me refiero a los Juegos Sudamericanos. Entonces, no hay forma. Y este atraso de un año en la conformación del comité organizador, que es responsabilidad del Comité Olímpico de cada país, en este caso el Comité Olímpico Ecuatoriano, ha hecho que nos vayamos un año más allá en ese anhelo de construir infraestructura deportiva nueva con recursos públicos. Entonces, hay que ser muy claros, y lo dije así en la reunión de ayer. Acá no estamos para decirnos mentiras. El tiempo no da para construir escenarios deportivos nuevos para la organización de los Juegos Bolivarianos, sin importar el mes del año 2025. Eso por un lado. Y por otro lado, hicimos el planteamiento, lo hice personalmente, de que los Juegos se lleven a cabo en mayo, en la primera semana de mayo del 2025, por una razón
bastante lógica, y es que desde el año 2001 Ecuador no es sede de unos Juegos Bolivarianos. En aquella ocasión Ambato fue sede de los Juegos Bolivarianos en el 2001. Todo este tiempo podemos mirar miles de razones por las que Ecuador no ha sido sede de esos Juegos, pero una de esas razones es porque ningún gobierno ha tenido la voluntad de invertir dinero en unos Juegos Bolivarianos. Nuestro gobierno lo ha hecho. Nuestro presidente se ha puesto la camiseta de los Juegos Bolivarianos y ha dicho, bueno, acá estamos, vamos a organizar unos Juegos Bolivarianos en nuestro país. Y al ser este gobierno, al ser este ministerio, y como ministro quien les habla, quienes estamos impulsando desde el día 1 la organización de estos Juegos, entonces es lógico que podamos nosotros organizarlos y velar por una inversión correcta y transparente de los recursos que vamos a transferir como gobierno para la organización de estos Juegos. Nuestro gobierno estará en funciones hasta el 24 de mayo del 2025, así que si la inauguración es a inicios de mayo, nosotros estaremos presentes no solo en todo el trabajo y el proceso, sino también en su inauguración. Correcto, y me parece claro y justo además, ¿no? Porque la inversión la está haciendo este gobierno, más allá de que es el nombre del país el que va a estar expuesto. De acuerdo a lo que ha dicho Lodebo, de que no ve la necesidad de construir escenarios nuevos, esto quiere decir que con la infraestructura existente, señor ministro, se pueden desarrollar todas las disciplinas deportivas, porque algo sentí, alguna expresión conocí de el presidente de Lodebo, de que, por ejemplo, el ciclismo de pista no se realizaría en Guayaquil. Le voy a dar un ejemplo, Roberto Mar, de lo que sucedió el año anterior en Valledupar. Los Juegos se llevaron a cabo en Valledupar, pero se dieron cuenta que no tenía sentido construir un campo de golf profesional en Valledupar, y por lo tanto el golf se lo llevó a cabo en Bogotá. Y así con 2 o 3 disciplinas más. Correcto. A esto me refiero cuando digo que el comité organizador puede decidir que van a haber subsedes, que van a haber otras ciudades en las que se lleven a cabo ciertas disciplinas. Eso es completamente normal y eso pasa en la organización de unos juegos de este tipo. Así que será el comité organizador el que tenga que decidir qué disciplinas se van a incluir en la agenda de Juegos Bolivarianos, y a partir de las disciplinas mirar los escenarios y podrá tomarse una decisión de que cierta disciplina no se lleve a cabo en Guayas, sino que lo haga en otra provincia, como en Azuay o Pichincha, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Un tema adicional, señor ministro, porque la verdad he escuchado, y claro, los recursos son muy importantes, ¿no? Y hay 24 millones que da el gobierno, pero ¿no llama la atención que el Comité Olímpico Ecuatoriano haya dicho estos Juegos necesitan 52 millones para llevarse a cabo, y quizá con los 24 del gobierno más lo que puedan sumar las alcaldías se llegue a un monto importante, pero no esos 52? ¿No llama la atención entonces que en un estudio realizado por el Comité Olímpico Ecuatoriano se diga los Juegos cuestan 52 y de repente ahora decimos, no, mira, me voy a poner un número que no sé, alcanza con 35, alcanza con 38? ¿Llama la atención? Si usted le resta, Sebastián, en este momento no lo tengo a mi lado, pero recuerdo que son alrededor de 18, 20 millones de inversión en infraestructura nueva. Ya no son 51, sino son 31 millones, que ya se van acercando a los 24 millones. Entonces, será, insisto, el comité organizador el que tenga que revisar minuciosamente y a detalle esa propuesta de los 51 millones y mirar cuál es la voluntad del alcalde nuevo, el alcalde electo de Guayaquil, de invertir recursos y cuánto están dispuestos a invertir, ver cuánto desea invertir la prefectura del Guayas, mirar cuál es la expectativa de inversión de auspicios desde la empresa privada, así se sumarán a los 24 millones o se complementarán a esos 24 un presupuesto adicional de otras instituciones,
y con ese presupuesto global se tienen que organizar los Juegos Bolivarianos. Ya con la base de los 24 se los puede llevar a cabo, pero si podemos sumar más recursos, qué mejor. Por eso es tan importante la reunión inicial del 30 de mayo, pero sobre todo la presentación del proyecto el 30 de junio al Ministerio del Deporte. Sin esa presentación, no se puede garantizar la entrega de los recursos para inicios del 2024, porque la Secretaría de Planificación, la Secretaría Nacional de Planificación, nos da hasta finales de julio de este año para presentar proyectos nuevos de inversión. El proyecto de inversión llamado Organización de Juegos Bolivarianos 2025 tiene que ser presentado a la Secretaría de Planificación hasta finales de julio. Caso contrario, no podríamos tener un proyecto de inversión y por lo tanto no se podría transferir los recursos al Comité Olímpico a inicios del 24 año como lo estamos planificando. Entonces, esa fecha del 30 de junio es una fecha clave para poder avanzar en algo que es igualmente importante, que es el tener los recursos en las manos y poderlos transferir para su buen uso. Perfecto. Fechas claves, la de ayer, la del 30 de mayo, en donde el comité organizador tendrá que nombrarse y empezar a funcionar, pero sobre todo la del 30 de junio, en donde ahí se va a tomar la decisión. Hasta el momento, entonces, habría que ponerle puntitos suspensivos a la realización de los Juegos Bolivarianos. Yo diría que hoy podemos estar tranquilos porque nos hemos sentado nuevamente en una mesa, porque hemos aclarado todas las dudas que existían y sobre todo porque hemos generado consensos y acuerdos y una hoja de ruta que es estricta en su cumplimiento para que estos juegos se lleven a cabo. Así que hoy podemos estar tranquilos por este avance y estaremos pendientes y a la expectativa de que se cumpla con esta hoja de ruta por parte de todos los actores que participaron en la reunión y que estos juegos avancen para que en el 2025 puedan ser una realidad como todos queremos, como los deportistas esperan, como los entrenadores, la dirigencia deportiva también espera, y como este ministerio y ustedes como periodistas deportivos también anhelan. Así que hacia allá van a ir las energías, el trabajo. Yo he dispuesto ya al equipo que brinde todo el apoyo al Comité Olímpico para que sepan los formatos que tienen que ingresar, para darles el apoyo jurídico que requieran también, y que este trabajo en equipo nos lleve a cumplir con este sueño que todos tenemos y que nos lo hemos puesto como un reto, pero que, como digo, requiere del trabajo en equipo uno y de cumplir con estas fechas que son muy estrictas para que esto no sea solo una buena idea o un anhelo, sino que se convierta en una realidad. Señor ministro, dos últimas preguntas y rápidas. ¿Usted cómo lo vio, cómo interpreta o qué le manifestó Baltasar Medina, el presidente de Lodevo? Seguramente vino muy preocupado, entiendo que se va a ir un poco menos preocupado, porque un año de atraso son los juegos que maneja esta organización. ¿Cuál es el sentir del presidente de Lodevo? Bueno, el presidente de Lodevo evidentemente estaba preocupado, por eso vino. Al final de la reunión se quedó bastante tranquilo, calificó a la reunión como exitosa. Él ha sido testigo de todos los compromisos que se generaron y eso es bueno porque la Lodevo es prácticamente la dueña de los Juegos Bolivarianos y cede su organización al Comité Olímpico Ecuatoriano en este caso. Así que se ha quedado tranquila, va a estar pendiente del cumplimiento de todos estos acuerdos, de los consensos que se han establecido, pero sobre todo ha estado completamente alineada a nuestra visión de juego en equipo, de trabajo en equipo. La ODEVO coincide en que no se puede dejar a nadie fuera de la mesa, en que hay que invitar a todos los actores que quieran apoyar y que quieran sumar y que quieran remar hacia el mismo lado. Y yo podría decir que vuelve a Colombia con la tranquilidad de que hay una luz, de que ha salido humo blanco de la reunión de ayer, pero que obviamente hay que hacer un seguimiento exhaustivo a que se vaya cumpliendo con todo. Sebastián, saliéndonos de los Juegos Bolivarianos, quería consultarle, ayer tenía acceso a un documento, un extenso documento de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, que de hecho está recibido en su despacho con fecha 10 de abril,
en la que habla de un problema en la asignación de recursos para esta federación y específicamente, y lo hace público después de una reunión del directorio de la FEC, en el que dicen que el ministerio establece quitar el 30% de los recursos del ciclismo, de lo que estaba presupuestado para el ciclismo, por un nuevo plan que existe en el Ministerio del Deporte, que se llama Atletas A1, lo cito acá, lo tengo al documento. ¿Qué sucede específicamente con esto y por qué, si es un proyecto aparte, salen los recursos del propio presupuesto de las federaciones? Esto, entiendo, además ha generado retrasos en la firma del convenio, teniendo a puertas el Panamericano de ruta, para lo cual los recursos debían ya llegar. Michelle, todas las federaciones ecuatorianas han firmado ya los convenios. De hecho, tenemos ya deportistas compitiendo a nivel internacional, como los deportistas de racket que estuvieron la semana pasada en el Campeonato Panamericano, o nuestras pesistas que estuvieron también compitiendo en el Campeonato Panamericano, por la agilidad que tuvieron las mismas federaciones para firmar los convenios rápido, y de esa manera no retrasar la participación de nuestros deportistas. Las federaciones con las que más chances tenemos de conseguir medallas o diplomas olímpicos en París 2024 tienen a deportistas muy destacados o talentosos. Esos deportistas van a ser parte de un equipo capitán que va a ser presentado en las próximas semanas al público, y por supuesto ustedes estarán invitados a ese evento. Estos deportistas del equipo capitán o deportistas A1 son parte del programa de alto rendimiento y son deportistas a los que se les va a hacer un seguimiento minucioso durante el año 2023 para garantizar que estén en el mejor nivel y obviamente clasifiquen a Juegos Olímpicos y nos representen en el mayor evento multideportivo que será en París en el año 2024. Pero además del seguimiento minucioso, estos deportistas van a tener un equipo multidisciplinario personalizado. Estos deportistas van a asistir a absolutamente todos los eventos y campamentos de entrenamiento que requieran sus entrenadores. Si así lo requieren, van a tener un entrenador para ellos, únicamente para esos deportistas, sin decir que el resto de deportistas de la federación dejan de tener apoyo. Son parte del plan de alto rendimiento e igual cumplen con su planificación. Entonces, me imagino, no he revisado la carta, pero me imagino a ese plan se refiere, que no es un plan aislado de la federación, que no es un plan del Ministerio del Deporte, es un plan para sus deportistas, es un plan en este caso para los mejores ciclistas y los más opcionados para ganar medallas o diplomas en Juegos Olímpicos de París 2024. Y es un plan que no resta recursos a la federación, todo lo contrario, más bien los suma. Solamente para los deportistas del equipo capitán estamos invirtiendo alrededor de $2 millones en el año 2023. Entonces, no es dinero que se le quita a las federaciones, sino es dinero que se le suma a las distintas federaciones ecuatorianas. Así que vamos a revisar esta carta y responderla, sí, obviamente en esos términos, Michelle. Sí, porque me sorprende mucho que usted diga que se suma el presupuesto cuando en el directorio de la FEC y en este documento de 6 páginas que le digo y que me lo leí entero, habla de que el presupuesto, que en el caso de la ecuatoriana de ciclismo es para un solo deportista y no es Richard Carapaz, que uno pensaría que podría ser Carapaz, aunque sabemos que hay bastantes más, le resta el 30% del presupuesto total, solo para eso, y dice además la FEC que esto no cuenta con un análisis técnico, es decir, que el ministerio ha designado a estos deportistas. ¿Se puede saber, por ejemplo, en ciclismo, cuántos deportistas forman parte de este proyecto del equipo capitán? En ciclismo está Alfredo Campo. Es decir, para un deportista de ciclismo se va una parte del presupuesto de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Para Alfredo Campo se garantiza alrededor de $100,000 de inversión durante el 2023. ¿Y por qué Alfredo Campo? Ustedes saben que en Tokio Alfredo quedó en 5º lugar, sacó diploma olímpico y se quedó a tan solo 2 puestos de subir al podio olímpico. Y él se proyecta como uno de los deportistas para darnos esa alegría a los ecuatorianos de subirse a un podio en los próximos Juegos Olímpicos de París. Esto no quiere decir que Richard, por ejemplo, no tenga esa posibilidad. Evidentemente la tiene,
pero Richard tiene la ventaja de tener todo un equipo de entrenamiento, de preparación multidisciplinario desde su propio equipo, el IF, en todas las competencias de ciclismo de ruta durante el año. Así que por eso es que se elige a Alfredo Campo como este deportista. La federación entiendo que decía que debían incluirse a otros deportistas, pero el equipo técnico, y tenemos a un equipo de metodólogos de alto rendimiento en el ministerio, hizo ese análisis y Alfredo es el único ciclista que hoy por hoy se proyecta para subirse al podio en París 2024. Insisto, sumando a Richard o a un Jonathan Narváez, que hoy, gracias a su esfuerzo y a esta relación que han hecho con equipos europeos privados, combinamos el apoyo público que ellos reciben, además por un estímulo mensual, con el apoyo que también reciben de sus equipos. La última y en honor al tiempo y muy puntual, en este equipo capitán que usted dice lo presentarán próximamente, ¿cuántos deportistas están? Le pregunto, por ejemplo, porque conocía que Glenda Morejón, Ángela Tenorio todavía están a la espera de recursos, tienen que hacer un campamento en Europa que no lo han podido hacer. Es decir, ¿se va a responder a esas necesidades? ¿Cuántos más o menos van a ser parte de este equipo capitán? Son 20 deportistas, Michelle. Le doy algunos nombres. Están Neisy Dahomes, está Angie Palacios, está en el equipo capitán Luisa Valverde, Lucía Yepes, están deportistas como David Hurtado, como Daniel Pintado, está Glenda Morejón también en el equipo capitán, y son 20 deportistas en total, con todas las federaciones, y por eso a mí me llama la atención. Yo voy a revisar ese documento, pero con todas las federaciones desde el mes de noviembre se ha venido trabajando, los equipos técnicos han venido trabajando con cada una de ellas y no hemos tenido ningún problema con ninguna federación. Me llama la atención que con ciclismo hay algún tipo de crítica a brindar más apoyo a sus propios deportistas, pero voy a revisar y si es necesario vamos a generar una reunión de alto nivel con la federación para que no haya ninguna duda al respecto. Sebastián, muchas gracias por su tiempo, ha sido valioso cada vez que hemos tenido la oportunidad de conversar, lo hemos hecho de esta manera abierta y también hemos recibido respuestas abiertas y concretas. Aspirar que los Juegos Bolivarianos sean una realidad, que se piense en el país, como usted lo dijo, en los deportistas para que cumplan una fase de preparación de este ciclo olímpico sería importante y que no aspectos políticos vayan a derrumbar o a pinchar ese globo de la ilusión de hacer los Juegos Bolivarianos en nuestro país. Un abrazo, Sebastián, y muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, un fuerte abrazo también y sin duda el trabajo en equipo nos llevará a que ese objetivo se haga realidad. Vamos a estar pendientes. Muy gentil, muchas gracias. El señor ministro del Deporte, Sebastián Palacios, en diálogo en Match Deporte.